sabemos que existen diferentes tipos de gritos, al mero estilo mexicano. El grito que se antoja. ¡Tacos, tacos de canasta, tacos! El grito de ansiedad. Bajan. El grito de emoción. ¡Hay muchas cosas! El grito groupie. O el grito de preocupación. ¡Hashtag se te acabó tu visa! En UC Radio celebramos todos los gritos y estamos contigo en estas fiestas. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Higiene, ejercicio y alimentación, los 3 esenciales para mejorar tu condición física y tu salud en general. Descubre los beneficios de mejorar tus hábitos de una manera sencilla, práctica y divertida. Aquí en Vida Saludable. Muy buenos días, estamos en el programa de Vida Saludable aquí en la Universidad de la Comunicación. Buen día, Dani, ¿cómo estás? Hola, Adri, muy bien, buen día para todos. Tenemos a un invitado de lujo, como siempre. Hoy tenemos a Cuauhtémoc Paredes Zamora. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Hola, buenos días, Dani, doctora Adri, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Ustedes? Pues tenemos mucho gusto de tenerte aquí en el programa de Vida Saludable de la Universidad de la Comunicación. Y como este programa está dirigido a mejorar nuestros hábitos de higiene, a nuestros hábitos dietéticos y nuestros hábitos también, ¿por qué no?, de nuestra salud física, creemos que el tema del cual nos vas a hablar es muy importante, porque es sobre meditación de Sahara Yoga, que es una experiencia única. Y tú, bueno, antes que nada, voy a presentarte. Cuauhtémoc Paredes Zamora es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México y diversos posgrados en marketing, con más de 20 años de experiencia en el área de mercadotecnia, con marcas de consumo masivo y de la industria farmacéutica, que son bastantes los productos que él tiene en esto. Me voy a saltar un poquito esto. Él tiene un gusto por el desarrollo personal y humano al practicar con regularidad diversas disciplinas como Hatha Yoga restaurativa, Hatha Yoga Vinyasa, meditación con cuencos tibetanos, Kundalini Yoga, Dharma Yoga, Astanga Vinyasa Yoga, Rocket Yoga, Vinyasa Flow, entre otras. Entonces, como vemos, tiene bastante experiencia en todo esto de meditación y pues te agradecemos mucho el estar aquí en la Universidad de la Comunicación. De verdad te agradecemos mucho porque eres un experto en este tema. No, al contrario, gracias a usted, doctora Adri, a Dani, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy, muy agradecido de poder compartir esta experiencia que yo he aprendido. Sí he tratado de incursionar en muchas disciplinas, probar un poquito de todo del yoga, sobre todo distintos tipos de yoga, pero realmente Sahara Yoga es algo que a mí definitivamente me cambió la vida y por eso quería compartir esta experiencia con ustedes. Oye, Cuauhtémoc, y para alguien, por ejemplo, o sea, sabemos que existe el yoga tal cual, o sea, que es como la rama principal, y de ahí hay muchísimas derivaciones. Me imagino que debe ser por las escuelas, por las personas que lo fundan y por los métodos que ocupan, ¿no? Lo que sí hemos visto muchísimo en la universidad, y eso es, pues hablando, yo en mi experiencia llevo desde 2008 en la universidad, y es una constante que tal vez cuando somos más jóvenes, pues realmente no estamos tan involucrados o no estamos tan conscientes de nuestro desarrollo tanto espiritual, mental y la salud que debemos poner en él. Pero a partir de la universidad como que veo que cada vez más personas se van involucrando en el yoga y en métodos para estar más consciente de nosotros y para procurar nuestra salud. Pero justamente escuchando sobre tu currículum y demás, veo que las personas que manejan un grado de estrés más fuerte, de repente son las personas que una de dos se van a un polo o a otro,
de estar estresados todo el tiempo y viviendo el día a día, pero con mucho enojo, muchísimas frustraciones, o quienes hacen este cambio de vida y este estilo y realmente se vuelven como partícipes en el yoga, que es tu caso, ¿verdad? Así podría ser que pasó. Sí, fíjate, Dani, fue muy curioso porque de repente, yo creo que sí tiene que ver tanto con la madurez de la persona. De repente, cuando eres muy joven, como bien dices, estás centrado en otros temas, en otras cosas, en tus estudios. Entonces, de repente, pues no tomas importancia tanto al tema espiritual. A lo mejor creces y naces bajo una religión, pero realmente a veces ni profesas o lo llevas muy superficialmente, ¿no? Pero Claro. fíjate que es bien interesante, porque yo creo que sí tiene mucho que ver con el tema de madurez. A todos nos llega en el momento adecuado. En mi experiencia, en mi caso personal, sí fue ya también después de la universidad, fue algo que yo empecé a probar estos estilos del yoga y todo esto, pero sí, realmente hoy en día también hay muchísimas disciplinas que hablan de yoga, ¿no? Pero el origen del yoga tiene algo bien interesante. Fíjate que pues ya es una disciplina milenaria, pero realmente se creó esto realmente se creó para algo muy especial. La gente que creó el yoga tenía un fin, hacían toda esta serie de ejercicios, de posiciones que se llaman asanas, pero con el fin de poder meditar más tiempo. Es decir, que aguantar más tiempo en una posición, en una postura muy rigurosa, que es el flor de loto, seguramente la han visto por ahí. Entonces, Sí. este era el fin original del yoga fue creado para eso, para poder meditar, para poder estar más tiempo en una posición de meditación muy firme, porque pues tú sabes que se la pasaban horas meditando, entonces de repente era muy incómodo porque se te dormían las piernas, los brazos. Entonces el fin era ¿no? Crear este yoga, estas posturas, este ejercicio físico para poder meditar posteriormente. Hoy en día hay muchísimos tipos de yoga, o sea, estamos hablando por ejemplo, Vinyasa, de lo que es Rocket Yoga, lo que es y Bikram Yoga, por ejemplo, que se practica en vapor a 40 grados, el Aqua Yoga, que son unas colchonetas que van en albercas. Hay muchísimos tipos de yoga, hay más de 300 tipos de yoga conocidos hoy en día. Muchos tienen ese fin de ejercitar el cuerpo, eso está muy bien, porque pues es necesario estar en armonía, tanto en mente como en cuerpo, pero realmente te digo, se ha perdido un poquito esta finalidad del yoga, ¿no? El encaminarse hacia la meditación, que fue porque lo que finalmente fue creado, ¿no? Y yo creo que en esta Y por época de ejemplo, pandemia, sí. ay, perdón, adelante. No, Adelante, sí, Dani. di, Adri. Yo creo que en esta época de pandemia es súper importante que estemos con alguna actividad como el de este tipo de yoga, porque la mayoría sí estamos pues en desequilibrio, ¿no? Totalmente no estamos durmiendo bien, estamos con ansiedad, estamos estresados o al contrario, estamos decaídos, ¿no? Entonces, yo creo que Sahara Yoga nos puede ayudar mucho a equilibrarnos, ¿no? Con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Así es, doctor Adri. Realmente, como les digo, el yoga es importante practicarlo. Sí, por la parte física nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer más flexibles en muchos de los casos, pero no perder ese sentido único y la finalidad que tiene es la meditación, ¿no? Llegar a un estado de meditación. Esta meditación normalmente se hace antes de una práctica de yoga o después de una práctica de yoga. Pero finalmente es esto, conectar el espíritu con el cuerpo físico, porque no solamente somos compuestos de esta parte física, ¿no? Este cuerpo que se nos dio, también tenemos ese espíritu, entonces hay que alimentarlo, hay que nutrirlo a través de lo que es la meditación, y ese es justamente el fin de la meditación Sahaja Yoga, adentrarnos en el espíritu, primero que nada conocernos, conectarnos, llegar a un estado de lo que es tranquilidad, paz, armonía. Justamente es lo que nos va a brindar este estado de meditación Sahaja Yoga. Y en ese sentido, ¿cuál sería, por ejemplo, ya que hablamos de todos estos tipos de yoga y demás, dejando a un lado obviamente lo que yo le llamo, por ejemplo, yoga fitness, ¿no? Que es lo que decías, que bueno, ya persigue otros fines y también son como muy loables y todo, pero para procurar esta parte que nos debería de interesar, sobre todo empezar, o sea, creo que hay miles de cosas fitness que podíamos hacer, yoga no se escapa de ellos, está muy bien, pero para no perder ese punto justamente que nos estás mencionando, ¿cuál sería la diferencia de este tipo de yoga que tú practicas con los demás que también persiguen el fin de meditar? Sí, finalmente sí se manejan, por ejemplo, hay yoga kundalini, que trabajas también con la energía,
pero una de las características principales de Sahaja Yoga es que trabajamos con energía interna. Como ustedes saben y seguramente han escuchado, estamos compuestos, ese espíritu está compuesto de energía interior. Esta energía se conoce como energía Kundalini. No es algo nuevo, realmente esta energía se conoció en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las religiones, incluso se ha nombrado de muchísimas maneras, pero esa energía interior la mencionan en todas las culturas realmente desde la antigüedad. Por darles un ejemplo, en la misma Biblia se menciona este tipo de energía. Cuando los apóstoles hablaban del Espíritu Santo, cómo sentían lenguas de fuego en la cabeza, estaban tratando con este tipo de energía interior, ¿no? Esta energía espiritual que los conectaba con Dios. Entonces, y eso se replica en todas las culturas. Vemos, por ejemplo, la cultura hindú, también nos hablan de la mitología hindú, los dioses, cómo hablaban de esta energía interna. Las culturas orientales hablan del chi, el Tao, se menciona de muchísimas maneras en todos los escritos, los egipcios, los griegos. Los mismos aztecas también hablaban de estas conexiones con sus energías superiores, ¿no? Esta energía que nosotros trabajamos en Sahaja Yoga se conoce como energía Kundalini, como les digo, y la idea de este método es despertarla internamente para que una vez despierta y conociendo nuestro espíritu nos conectemos con esa energía superior que en lo que creamos. La espiritualidad es bien importante, no tiene que ver con religión. Nosotros podemos creer en algo, podemos ser de cualquier estilo de religión, no importa, realmente lo que busca la espiritualidad es conectarnos con el espíritu y con ese ser en el que tú crees. Llámale de los nombres que tú quieras, llamémosle Dios, llamémosle Jesucristo, Buda, Alá, cualquier creencia que tú tengas, la espiritualidad te conecta con esa energía creadora. Y ese yo creo que es la principal diferencia entre todos los tipos de yoga con Sahaja Yoga, es llegar a un estado de conexión espiritual para que tú te conectes con esa energía en la que tú de manera individual crees. Oye, el video que nos enviaste, porque bueno, no saben ustedes, pero nosotros manejamos un chat interno para ponernos de acuerdo, para saber qué vamos a hablar con los invitados y demás. Entonces, nos compartió Adri un video que creo que tú le enviaste para que nosotros supiéramos más o menos la línea y por dónde nos podíamos ir para hablar de este tema. Me llamó mucho la atención que hablan de que efectivamente pues todas las personas tenemos esta energía dentro, pero lo tenemos que desarrollar de alguna manera. Lo que nunca me ha quedado claro, y me encantaría ver si nos lo puedes explicar, es la parte de los chakras y el flujo de energía que es de un lado, bueno, de izquierdo y derecho y sirve para diferentes fines, ¿no? Correcto, Dani. Sí, mira, fíjate que es bien interesante. Nosotros, esta teoría, como antecedente te platico que fue creada por una doctora. La doctora Shri Mataji Nirmala Devi en la India creó este método en el año de 1970. Es un método realmente nuevo, aunque realmente ella tomó ya de la cultura ancestral de la India, tomó esta tradición de la meditación, la adaptó a este método y está totalmente interrelacionado estos canales que mencionas con la parte física. Es súper interesante porque fue una de las cosas por las que a mí me llamó más la atención. Como bien comentaba la doctora Adri, yo he trabajado pues ya 20 años en la industria farmacéutica, entonces trabajo muchísimo con médicos, de todo un poquito. He trabajado con cardiólogos, con gastro, con dermas, con muchísimas especialidades. Y entonces la doctora Shri Mataji, cuando hizo este método, lo relacionó totalmente con la parte física, no solamente esta parte interna espiritual. Teníamos un canal central. Ella decía que este canal central abarcaba todo nuestro cuerpo, desde lo que es el hueso sacro, que radica en la columna vertebral, hasta nuestra cabeza, hasta la fontanela, que es lo más alto de la cabeza. También desarrolló en este estudio un canal izquierdo y un canal derecho, por donde circula toda esta energía todo el tiempo y está fluyendo de manera constante. Estos canales de energía están totalmente relacionados con la parte del sistema nervioso central, simpático y parasimpático. Entonces fue un método que incluso la doctora ganó un premio a nivel mundial por la UNESCO por desarrollar esta teoría, por hacer estos estudios científicos relacionados con la parte espiritual. Y además la doctora Shri Mataji también estuvo nominada al Premio Nobel de la Paz en varias ocasiones, porque realmente lo que ella quería es que este método se difundiera por todo el mundo. Entonces, a raíz de que ella creó esto en los 70s, se dedicó a viajar por todas las partes del mundo, llevando este método a las personas, buscando esta autorrealización, que es como se llama el ejercicio que se practica en la meditación, para que las personas alcanzaran esta conexión con su espíritu, con su ser interior, con su ser espiritual. Entonces era el único
fin de este método, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que comentas, porque es toda una teoría desarrollada. Todos estos canales, además, están interrelacionados con nuestros órganos, con los órganos de los sentidos. A cierta altura de estos chakras o centros energéticos tenemos alrededor órganos, entonces estaban totalmente relacionados con este estudio, y la doctora decía cómo sanar estos órganos, cómo estos estancamientos de energía que teníamos en los distintos chakras podían curarse de una manera natural. Entonces era bien interesante. Hoy en día, por darles un ejemplo, hay hospitales en la India que curan a través de este método, curan a través del manejo de energía. Ya no hay medicina como la conocemos tradicionalmente, ¿no? Con los medicamentos. Ellos curan totalmente las enfermedades con el flujo de esta energía. Wow. Nosotros apenas en unos programas anteriores hablábamos justamente con una nutrióloga que fue bien interesante, ¿verdad, Adri? Justamente también decía, claro, o sea, evidentemente que alguien tenga un régimen alimenticio y que que haga ejercicio, que lo incorpore a su rutina, es una cosa y es algo importantísimo, ¿no? Pero también hay que ver que así como dicen, es que cuando te sientes mal, cuando no hablas, ¿no? O cuando te quedas callado o algo, somatizas y demás, ella lo pasaba a la parte alimenticia y decía, es que si tenemos ciertas energías, o por ejemplo, se me quedó muy grabado, un proyecto que todavía no se ha realizado, que estás como temeroso de hacer o no hacer y demás, vas a empezar a acumular grasa en el área del vientre. Y eso es porque, podría ser que una de las razones sea que estás gestando un proyecto y estás acumulando energía y acumulando, pero no la estás liberando, no la estás dejando salir. Entonces, sí creo que, pues como en diferentes ramas que hemos abordado en este programa, pero que finalmente sí el tiempo de la cuarentena, digamos, o sea que ya ni siquiera yo creo que llamémosle cuarentena, es como el año 2020. Lo que nos ha venido a enseñar es como que sí necesitamos este cambio, este despertar de conciencia sobre nosotros mismos. Y sí, definitivamente, tú trabajas en el campo de la salud, la doctora también trabaja en el ámbito de la salud, y si bien el medicamento es algo para controlar aminorizar tal vez un dolor o algo que ya tenemos adentro, creo que si lo empezamos a trabajar desde antes, no tiene por qué ser necesario, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, como que sí creo que la parte espiritual juega un papel súper importante, y qué bueno que ya lo empezaron a usar en hospitales. Totalmente, es totalmente alineado. No podemos separar nunca la parte física de nuestro cuerpo del espíritu y de la mente. O sea, son elementos que nos conforman. Entonces, a veces cometemos ese error, ¿no? Nos enfocamos mucho a lo físico, hacemos ejercicio, a la medicina tradicional y todo esto, y descuidamos mucho la parte espiritual. Y por el contrario, hay gente que se enfoca muchísimo en la parte espiritual y de repente descuida el cuerpo. Entonces, tiene que haber un balance definitivamente entre ambos. No podemos separar por ningún motivo, ¿no? Entonces es bien interesante lo que comentas, porque realmente el método busca eso, de una manera espontánea, natural, conocerte primero a ti, adentrarte con ese espíritu, y la consecuencia de esto va a ser un cambio en tu estilo de vida, ¿no? Porque realmente hoy en día te puedo decir que el método ayuda a muchas personas en la parte física. Sobre todo ahorita, como bien comentas, ha sido un año muy complicado. Entonces, lo que viene siendo toda la parte de insomnio, estrés, ansiedad, bueno, está a todo lo que da, incluso pues los suicidios. Desgraciadamente hemos escuchado ya por ahí casos de suicidios entre las personas, entre los jóvenes. Entonces, es realmente triste que al no tener este balance, este equilibrio entre nuestro cuerpo físico y la parte espiritual, lleguemos hasta esos extremos de enfermarlo, ¿no? Entonces, realmente el método es una muy buena opción para curar, para sanar este tipo de cosas, porque te digo, no está, para nada está separado ni totalmente peleado trabajarlo, ¿no? Y tú tienes tu creencia, tienes tu religión, pero una cosa es trabajar tu espiritualidad desde adentro, y tu parte física, que es súper importante tampoco descuidarla, ¿no? Es bien importante estar siempre en este equilibrio. Y en cuanto al significado de la palabra, ¿cómo se pronuncia bien? Sahaya Yoga. Sahaya Yoga. Sí, Sahaya.
Ajá, es espontáneo, ¿no? Espontaneidad. Justamente significa espontáneo y yoga significa unión. Entonces es la unión de la parte espontánea. Justamente lo que les comentaba, te une la parte del espíritu con tu parte física, con tu cuerpo como tal. Entonces pero es de manera espontánea. Fíjate el valor de la palabra, porque en el método no hay nada forzado, tiene que ser todo natural. De repente, bueno, yo cuando empezaba, pues imagínate, como dices, tengo 20 años en la industria farmacéutica, todo es estudios científicos, estudios médicos, evidencia, ¿no? Realmente. Entonces yo creer en algo así tan complicado en la parte espiritual, de repente yo me empezaba a adentrar en la meditación y así empezamos todos. A mí me costaba muchísimo trabajo concentrarme porque todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo estamos con preocupaciones, con cosas en la mente. La mente nunca descansa, solamente cuando dormimos, y ni siquiera cuando dormimos descansa porque seguimos soñando, seguimos teniendo actividad, ¿no? Entonces, realmente a mí me costaba mucho trabajo empezar a meditar, empezar a concentrarme. Los sonidos te distraen fácilmente. Creo que así empiezan todos, ¿no? Pero una vez que tú practicas el método constantemente y vas desarrollando esto, vas desarrollando esa conexión de manera natural y espontánea, y realmente llegas a unos estados de concentración de mente que son conexiones inexplicables, ¿no? Te digo, de repente se empiezan a ir ese tipo de enfermedades de manera natural y no te lo puedes explicar. A veces el insomnio se acaba, tus angustias, tu ansiedad, tus preocupaciones ahora con la pandemia que está muy, muy fuerte, pues se empieza a ir realmente por simplemente conectarte con tu espíritu, con tu parte interna. A veces pensamos, y mucha gente piensa, ¿no?, que esto solamente es para los monjes budistas o la gente muy elevada. Por darte un ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de la Cruz, que eran los grandes doctores, San Juan de la Cruz, que eran los grandes doctores de la iglesia, que se ponían a realizar su meditación en oración. Llegaban a unos estados que le llamaban éxtasis. Entonces, sí está muy padre porque ellos tenían esa vida, pero todos tenemos espíritu, no solamente estas personas o almas elevadas que tocaron la tierra tenían espíritu y podían conectarse con Dios. Yo creo que todos tenemos esta capacidad, y justamente lo que comentaba la doctora Shri Mataji en sus estudios era esto: todos pueden alcanzar esta autorrealización, todos pueden conectarse con su espíritu de manera espontánea y natural, y conectarse con su energía creadora, con lo que cada uno cree, conectarse posteriormente de practicar la meditación. ¿Y tú has visto realmente así beneficios en tu persona o en personas a tu alrededor que practiquen? En cuanto, por ejemplo, ahí, no sé, desde dos puntos: desde alguien que era muy enfermizo o demás, o sea, que te enfermabas con regularidad y de repente paró, o bueno, fue disminuyendo o demás, o alguien que haya tenido una enfermedad ya así declarada y que le haya ayudado en alguna forma a mejorar su estado. Sí, fíjate que la meditación no es algo tampoco así de repente que brote como muchas cosas que luego vemos en internet que te prometen que te vas a sanar y todo esto. No, realmente la meditación te lleva a sobrellevar una enfermedad. Yo he tenido alumnos de todo tipo, desde que padecen enfermedades crónico-degenerativas, tipo diabetes, ya cáncer, cosas avanzadas, y realmente lo que hace la meditación es aprender a sobrellevar esta enfermedad, a vivir, a verla de otra manera, distinta, y sí enfrentar la vida de una manera totalmente distinta. Hay casos de todo tipo que a la gente les ha ayudado, desde gente que tenía problemas en su trabajo porque tenía un carácter difícil, de mucho choque, ¿sabes? Y entonces de repente empiezas a meditar y ya te empiezas a llevar bien con la gente, empiezas a ver todo de una manera distinta. Hay un concepto que se maneja en Sahaja Yoga que es el estado de testigo, donde empiezas a no engancharte con las cosas. Hoy en día vemos a todo el mundo ahí peleando en redes sociales, alguien pone un comentario o algo que no le gusta o no está de acuerdo, y toda la gente se empieza a pelear sin conocerse incluso, ¿no? Entonces es bien triste porque pues eso nada más desencadena odio, desencadena intranquilidad en las personas, y este método te va haciendo más consciente de eso, te va haciendo una persona distinta. En mi caso fue totalmente un cambio de vida. Yo trabajaba muy estresadamente, de repente tuve un problema médico, estuve internado una semana en el hospital, y entonces a partir de ahí empecé a buscar opciones, y esto llegó a mi vida de manera natural, de manera espontánea,
y ya totalmente veo la vida hoy en día de otra manera. O sea, sabes que tu misión de vida es distinta a simplemente venir a este mundo a trabajar, y ganar dinero y pagar tus cuentas, ¿no? O sea, realmente estamos aquí por otros propósitos que tú vas descubriendo con la meditación. Te digo, te va ayudando en muchos aspectos de tu vida, en el carácter, en la parte de la relación con los demás, en la paz, en la tranquilidad, que hace mucha falta hoy en estos días, ¿no? Sí, eso sí. De hecho, justo ahora que dices eso de engancharse, me he dado cuenta mucho también porque pues ya cada vez hay menos cosas que hacer porque hasta al principio pues el home office era diferente, ¿no? Era difícil, tenías que entender la plataforma, tenías que poner tus tiempos y demás. Cada vez que va pasando el tiempo pues ya se va haciendo otra vez algo mecánico, no desde oficina, desde casa, pero digamos que empiezas a tener un poquito más de tiempo, pues como para esparcimiento, ¿no? Estaba viendo una noticia en Facebook de unas casas que venden plegables en Estados Unidos, que si haces la conversión en México, total que las compras como en estas tiendas como Home Depot y demás, y te cuesta unos 300,000 pesos. Y de ahí empiezo a ver los comentarios de las personas. Y decían, no, pues qué buena opción y demás. Y otro, no, pero es que aquí tendrías que ver los derechos del piso y aparte esto y esto y esto y esto. Y la plática se fue degenerando a tal grado que terminaron hablando de malinchismo, de por qué México era 1000 veces mejor que Estados Unidos, que eso nada más funcionaba ahí y demás. Y la gente se escuchaba muy enojada en una conversación que empezó por otra cosa completamente diferente a la que era, ¿no? Entonces, justo lo que dices, yo creo que tal vez la gente trata de engancharse de lo que puede. O sea, y si esa persona empezó con un comentario porque conocía de construcción, de cuánto cuesta la importación, el material y demás, pues empezó a hablar de su base, ¿no? De lo que realmente esa persona conoce. De ahí alguien más le hizo clic y demás. Y entonces se derivó en algo horrible, pero lo que me di cuenta fue que así como te puedes enganchar de cosas malas, o sea, para una negatividad, también te puedes enganchar de cosas para la positividad. Y eso es lo que me gustó mucho escuchar justamente de lo que estamos hablando hoy, porque lo que decía la doctora es eso, o sea, que realmente todo lo tenemos adentro. El enojo, la espiritualidad, lo bueno lo tenemos adentro y lo único que hay que hacer es activarlo sin importar el background o el contexto que tengamos, y además de eso, para poderlo llevar al contexto social. O sea, eso es bueno también. No únicamente quedártelo para ti, sino para difundirlo como lo estás haciendo tú. Totalmente. Ese es un precepto también básico del Sahaja Yoga. El Sahaja Yoga es un estilo de vida. O sea, te lleva, sí, a meditar. Tenemos meditaciones en grupo. Lo que les recomiendo mucho también a los participantes es meditar en casa de manera individual, en un espacio tranquilo, libre de ruido, un tanto tranquilo, ¿no? Y entonces, pero que no se quede ahí la meditación, o sea, que ese sea su estilo de vida, el ir allá afuera, el ayudar a los demás, el sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces, de repente te digo, este mundo ya está muy enganchado en este tipo de asuntos y justamente Sahaja Yoga busca eso. La doctora Shri Mataji dejó muy claro esa parte. Ya te digo, estuvo nominada al Premio Nobel de la Paz por transmitir este mensaje de paz en el mundo, en todos los países. Uno de los preceptos más importantes de la doctora es que también este método se diera a todos de manera libre, espontánea y sin ningún costo. Eso es bien importante porque también cuántas veces no hemos escuchado hoy en día, ¿no? De que llegas, sí, inscríbete en este grupo, en este taller y, pero te va a costar 2,000 pesos a la semana y entonces, pero ya vas a ser más espiritual. Entonces, hay que darnos cuenta también de estas cosas, ¿no? Porque de entrada, te digo, es un precepto del Sahaja Yoga, no es algo que se cobre. Todos de manera natural tenemos derecho a esta conexión espiritual, a aprender la espiritualidad de manera libre y sin invertir ni un solo peso. Esto se da en todo el mundo sin cobrar un solo peso en ningún país, ¿no? Entonces, es muy distinto te digo, a estas nuevas técnicas y tantos gurús que hay por allá afuera que te dicen, no, pues ya por aportar más vas a tener más espiritualidad o vas a ganar el cielo, ¿sabes? Entonces es fácil darse cuenta cuando las cosas también son falsas, ¿no? Oye, Sí, claro. Cuauhtémoc, y tú estás haciendo un taller, ¿verdad? De iniciación a la meditación, ¿verdad? De Sahaja Yoga. Así es, doctora Adri. También tenemos un taller. Ahorita, pues bueno, normalmente esto se imparte de manera física, de manera presencial, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ellos tienen un centro cultural en la calle de Guatemala, número 80, en el centro histórico, en Mero Zócalo.
Pero pues obviamente con todo esto a partir de marzo se canceló toda la parte presencial del taller. Era un taller muy padre porque ahí podíamos hacer tanto la parte física de asanas, trabajar un poquito el cuerpo físico para llegar a la meditación posteriormente dentro de la clase. Ahorita todo es vía Zoom, todo es vía Facebook Live, entonces sí nos ha cambiado muchísimo este tema de la pandemia, adaptarnos mucho a la tecnología. Obvio no es lo mismo de la manera presencial, el sentir la energía de los participantes, pero fíjate que es bien interesante porque nos ha resultado muy padre este taller. De repente hemos transmitido desde el Centro Cultural, yo aquí desde casa, en Bosque de Chapultepec, en distintos lugares, y es padre porque la gente se ha logrado conectar a tal manera de sentir esta meditación en el grupo como si estuviéramos presencialmente unidos y físicamente, ¿no? Cosa que pues ahorita es imposible, pero realmente te lleva hasta esos estados la meditación. Luego no saben los comentarios tan hermosos que hacen los participantes ahí en las transmisiones en vivo, en Zoom, todo esto, nos hacen unos comentarios que realmente pues es lo único que te da de satisfacción, saber que les estás apoyando un poquito a sobrellevar todo esto tan difícil, porque a muchos se les ha complicado de distintas maneras, ¿no? Hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que se ha enfermado, hay casos de todo tipo, pero saber que les estás contribuyendo un poquito en su vida y que les estás trayendo paz, les está trayendo armonía y conectarse con ellos mismos, es súper, súper padre y es la única satisfacción que te da este método de meditación. Ok, pues híjole, yo creo que a todos nos va a ayudar muchísimo conocer este tipo de actividad y yo creo que la mayoría queremos estar siempre, ¿no? En equilibrio y es muy, muy difícil llegar a esto, pero vaya, sí se puede. Lo estamos viendo, ¿no? En los ejemplos que nos das, como tú, que nos estás dando este ejemplo, que sí se puede y se puede adaptar a tu vida y a todos los niveles, no nada más para estar tranquilo, ¿no? En general, sino para poder transmitir esta paz a los demás, también para hacer un bienestar a los demás, ¿no? A la colectividad. Totalmente, doctora. Esto funciona en todos los niveles, en todo tipo de personas, gente que estudia, les ayuda a ver de una manera distinta la escuela, gente que tiene hijos, gente que es soltera, o sea, todo tipo de participantes hay en el grupo. Es muy, muy variado el grupo. Y el grupo se llama Sahaya Yoga Centro Histórico, Ciudad de México. Estamos ahí en Facebook. Y ahorita, como les digo, por la necesidad, también estamos transmitiendo todas las meditaciones en vivo por Facebook Live. Entonces, también damos un poquito de explicación de teoría, hablando de los centros energéticos, qué órganos representa, cómo se puede balancear la energía en estos centros energéticos. Damos como una pequeña introducción y posteriormente hacemos la práctica como tal de lo que es el ejercicio de realización, donde subimos nuestra energía, trabajamos la respiración. La respiración es súper importante en el método porque es lo que nos lleva a conectar con la parte espiritual. Es un método que se basa mucho en la parte de la respiración o los pranayamas, que es toda la parte de respiratoria. Y a partir de ahí empezamos a trabajar la meditación, hacemos distintas afirmaciones en distintas partes del cuerpo, distintos chakras. Vamos trabajando todos y cada uno, balanceando los canales. Es una meditación realmente muy interesante. Y como les digo al principio, de repente los participantes dicen, es que yo no me puedo concentrar, es que yo escucho ruidos y me distraigo. Pero poco a poco, conforme van avanzando en el curso, ellos se dan cuenta que llegan a ese estado de conexión de manera espontánea, de manera natural, sin forzar nada. Ya están conectados con el espíritu de repente y empiezan obviamente a sentir su energía y a tener otro tipo de sensaciones y de actitud ante la vida, que es lo que les digo es lo más importante, ¿no? Realmente el estilo de Sahaya Yoga es vivirlo allá afuera, fuera de un tapete, fuera de tu casa, porque realmente es lo que se buscaba con este método. Además, como que muchas veces es más... Ay, perdón, Adri. No, adelante. Aquí iba a comentar que muchas veces es más el obstáculo que tú mismo te pones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando empecé a practicar capoeira hace 17 años y me acuerdo que lo primero que entré, que dije entrando a la clase es, no, pues yo no puedo hacer una vuelta de carro. O sea, en la vida me ha salido una vuelta de carro, entonces si eso es uno de tus primeros movimientos que hay que hacer, olvídalo, ¿no? Y me dijeron, pues no, o sea... inténtalo. No, lo he intentado toda la vida, no me sale. O sea, ¿para qué lo intento? Se ve muy bonito, pero no me sale.
Entonces, con el yoga llega a pasar mucho eso que te dicen, a ver, ubícate en un lugar en donde estés tranquilo, estés a gusto, sientas todo tu cuerpo y demás, concéntrate. No me puedo concentrar, ¿no? Pero realmente la mente es muy poderosa y es muy flexible. Eso es algo que he visto y tú realmente la llevas, o sea, más bien llevas a tu cuerpo a lo que tu mente quiere, no al revés. Entonces, sí es, no es fácil, o sea, no diría que es fácil ni nada, pero de una manera guiada, tal vez, o desde casa también, pero tal vez hasta es más fácil estando en casa, yo diría, porque no es lo mismo estar en un lugar en donde no estás familiarizado, tal vez el piso no es el que te gusta, tal vez el clima no es el que te gusta, y en tu casa, pues tú pones tu computadora donde quieres, ¿no? O tu teléfono. Entonces, para empezar, ya estás en el lugar donde quieres. Y además de eso, si es guiado con alguien para que sea más fácil para ti, pues yo creo que viendo los beneficios del encierro, también de no poder estar ahorita en otros lugares físicamente, es algo que se puede hacer, ¿no? O sea, ¿cómo empezar? Pues así es una muy buena manera de comenzar encontrando tu lugar en donde estás, o sea, tu lugar físico súper cálido, acogedor y demás, y con la guía de alguien, y por supuesto que se puede. Totalmente. Y también te enseña mucho a conocer tus limitaciones. Obviamente, como bien decías, a lo mejor al principio no te puedes concentrar y esto. Pero yo tenía un maestro de yoga que justamente decía eso, ¿no? De repente hay posiciones tan complicadas en los estilos de yoga que dices, pues jamás voy a lograr hacer eso, ¿no? Es por más que lo practique, yo no lo voy a lograr. Entonces te frustra a veces. Y me acuerdo mucho lo que me dijo ese maestro y nunca se me va a olvidar. O sea, realmente tienes que conocer bien tus límites, porque nosotros, para empezar, somos una raza física distinta a la parte, por ejemplo, de la India o de estos países, ¿no? Ni siquiera tenemos la flexibilidad, no tenemos la complexión que ellos tienen, entonces jamás vamos a lograr hacer muchas de estas posturas, por ejemplo, en Hatha Yoga, ¿no? Entonces, ese mensaje fue muy claro, porque la misma meditación te lleva a conocer también tus propios límites, ¿no? Así como te empieza a expandir tu parte espiritual, pero también te hace conocer esa parte en donde dices, bueno, yo estoy aquí para esto y hasta aquí, ¿no? Realmente es bien importante estar consciente de esa parte también. Sí, claro, también no llevar tu cuerpo al extremo, pero también no limitarte desde un principio, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, yo me di cuenta de que una vuelta de carro lo que era y lo que involucraba, o sea, ya cuando fui consciente realmente de lo que era, dije, nada más así, y me salió. O sea, no fue algo como, wow, ¿no? O sea, realmente solamente fue ser consciente de, pero sí, no nada más poner como ese obstáculo físico y al contrario, o aquí en este caso sería sobre todo un estado como de apertura mental y saber que la energía la tenemos, o sea, realmente la energía la tenemos y nosotros podemos llevarlo hacia el lado positivo o negativo o simplemente encerrarlo y esa es una decisión de vida. Totalmente, y como bien dices, el primer paso para lograr algo, pues es intentarlo, ¿no? Porque a veces por miedo dices, es que no, yo nunca he creído en esto, yo nunca me he acercado a mi parte espiritual, ¿no? Entonces, si no lo intentas, si no das ese primer pasito, pues jamás puedes llegar a lo que estás buscando, ¿no? Entonces, realmente es bien importante empezar a practicar, ¿no? Es lo que les digo mucho a los participantes del taller, pero también no solamente practicar nosotros nos reunimos los sábados a las 10 de la mañana, ¿no? Para estas transmisiones que les decía. Les digo que no se quede ahí, practiquen durante la semana, busquen su espacio, 10, 15 minutos que lo practiquen al día, no más, no es necesario tanto. Realmente es algo del día a día, pero constancia, ¿sabes? Entonces es mucho también de manera personal irlo desarrollando y obviamente entre más lo practicas también te lo va pidiendo más tu mismo espíritu, tu mismo cuerpo físico, te va pidiendo la meditación una vez que la conoces, que la empiezas a desarrollar y todas estas cualidades que empiezas a desarrollar por el mismo flujo de energía, por los mismos fluir, subir de esta energía, por esta misma conexión, te va cambiando la perspectiva de muchas cosas y de muchos aspectos de la vida. De hecho, justo te preguntaba por la parte de la salud, porque recuerdo mucho de una amiga que en el trabajo, ella era encargada, coordinadora de un grupo muy grande de call center. Entonces vivía al día, vivía por horas de producción, tenía que llegar a metas, o sea, sabemos pues cómo es ese estilo, ¿no? Y de repente ella ya tenía unos problemas de ansiedad muy, muy grandes, o sea, tenía muchísimos problemas de ansiedad
y ya tenía hasta alopecia, o sea, por periodos, ya tenía, ahí le veíamos como cachitos de cabeza ya sin cabello, y decía, ¿qué onda, amiga? Pues, ¿qué te pasa, no? O sea, el estrés no te puede estar consumiendo de esta manera. Ahora sí que, amiga, date cuenta. ¿Qué podemos hacer por ti? Y entonces fue al doctor, le dio tratamiento y demás y todo, pero al final le dijo, no, o sea, ¿sabes qué? Esto tienes que empezar a relajarte muchísimo, y yo te recomiendo que empieces a hacer yoga, meditación, o sea, te vayas por ese lado. Yo creo que esa es la vía, porque ya tenía hasta gastritis y toda la citis, o sea, bueno, le iba pero mal. Sí. Y entonces, justamente empezó a hacer yoga, empezó a meditar. Ella, por tiempo, evidentemente, pues decía, no, ¿yo qué puedo ir a una clase? Bueno, pues busca en YouTube, o sea, por lo menos, ¿no? O sea, busca en YouTube, busca una buena escuela, alguien que te pueda más o menos ir llevando y que te diga, ok, este sí, este no, y así fue. Total que al final, la respiración, que ya es algo que no contemplaba, la respiración es algo muy importante, la respiración y todo, y dijo, no, es que no sabes, o sea, empezar a llevar la respiración por todos los chakras y hacerme consciente de ella y todo, y darme el tiempo. Dice, de repente yo pensaba que no tenía tiempo, o sea, en las 24 horas del día yo pensaba que no tenía tiempo, y decía que pues voy a poner esta playlist de quién sabe cuántas horas de meditación, ¿no? Y que ahí se quedaba ella meditando y demás, pensando, y nos decía, es que cuando me di cuenta, cuando paré el video, yo ya llevaba 40 minutos, llevaba 45 y después llevaba 1 hora, pero que no, yo no quería parar, o sea, mi cuerpo no quería parar porque yo estaba plena, estaba en armonía, y cuando salía de todo esto, en vez de decir, chin, ya no tengo tiempo, o sea, ahora sí ya se me hizo tarde, que todo lo tenía como muchísimo más ubicado, sabía cuáles eran sus objetivos, y entonces a partir de ahí, vaya la caída de cabello, ya no se empezó a sentir tan mal del estómago, o sea, realmente a ella le funcionó por ese lado, que como dices, no es algo milagroso, pero evidentemente si tu cuerpo vive en estrés total, pues también desde adentro hacia afuera se va a querer proyectar, o sea, y cómo es como le hacemos caso, pues desgraciadamente cuando algo nos duele y demás, ¿no? O sea, mi papá, que es doctor, le dio trombosis en esta cuarentena. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo le dijo, oye, ¿te puedes relajar tantito y dejar de ir a dar consulta un segundo nada más, por favor? Sí. ¿No? Entonces, yo creo que también va por ahí, ¿no? Y realmente, entonces, yo creo que esto es algo muy, pues muy loable lo que tú haces, y me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo para que pues se acerquen a personas como tú. Ahí en redes sociales ya te tagueamos por todos lados. Porque si nos compartes de tu método y demás, pues la verdad es que se ve cómo tú lo llevas y cómo lo transmites, y pues muchas gracias por eso. No, al contrario, Dani. Y fíjate, tienes muy buen punto ahí que comentas. Realmente, y la doctora Adri no me dejará mentir, la medicina en México la buscamos ya cuando estamos con el padecimiento encima, ¿no? Entonces realmente no somos preventivos, y en cualquier tipo de padecimiento que quieras, no somos preventivos. Entonces, justamente es esto, ¿no? Si empiezas a trabajar tu cuerpo con este tipo de cosas, de autoconocerte, de conocer tu espíritu, de conectarte, realmente te va llevando a que de repente no te enfermes. O sea, de la nada, de manera espontánea, te digo, y como le pasó el caso de tu amiga, fue así o sea, no es algo que ella estuvo buscando. De repente ya no se dio cuenta de que ella estaba meditando, de que ya su mismo cuerpo pedía meditar, porque estaba previniendo justamente estos estancamientos de energía, estos problemas que trae el cuerpo físico al no cuidarlo, al no prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, te digo, esto es lo que busca el método, de manera espontánea, autoconocerte, conocer tu espíritu, manejar tu energía, y justamente te lleva a eso, a que no haya padecimientos de enfermedades, de cosas, porque realmente, y hay estudios científicos ahí en el grupo, les voy a invitar a seguirnos, que se llama Sahaja Yoga Centro Histórico. Publicó algunos estudios de médicos que han, por ejemplo, en Londres, han hecho estudios del cerebro con la gente que medita y con la que no lo hace, con la gente que lleva el método, cómo sobrellevan las enfermedades, cómo de manera de repente se empiezan a desaparecer padecimientos complicados como asma y esto, que ya son enfermedades crónico-degenerativas que van a tener los pacientes durante toda su vida. De repente, inexplicablemente, el paciente empieza a bajar los síntomas, o a bajar los medicamentos o las consultas, porque ya no tiene necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, te digo, a mí lo que más me llamó la atención fue esa parte, la parte de que se combinó toda la parte espiritual,
pero también hay un soporte científico con el cuerpo físico, con los órganos, con los sentidos como tal. Entonces realmente eso para mí fue súper interesante y por eso fue que llegué a profundizar en el método de meditación, ¿no? Porque realmente es enigmante cómo podemos autocurarnos nosotros mismos, ¿no? Es súper, súper padre. Es que como tiene su cubrebocas, Adri, yo no sé si está a punto de decir algo o no. Sí, ando aquí, Parecía. a la mitad. Intentamos leer el lenguaje, doctora, pero es complicado. Exacto. Sí, pero la yo verdad creo es que... Sí, yo No, creo que di, es importante. De hecho, digo, yo lo había invitado a Cuauhtémoc a Sana Sana, pero yo creo que ahorita tendría más que ver lo de vida saludable en este punto, ¿no? De que estamos viviendo. Y la verdad, sí, como dice bien Cuauhtémoc, siempre buscamos el tratamiento, ya que estamos enfermos, es cuando estamos buscando, ¿no? El ya hacer todo lo que podamos hacer, ¿no? Hacer dieta, hacer ejercicio, hacer meditación, hacer yoga, tienes toda la razón, así somos, dejamos para el último de verdad todo, y ahorita sí esto, por lo que estamos pasando, nos tiene que ayudar a buscar diferentes alternativas. En esta ocasión, como tú nos estás invitando con Sahaja Yoga, yo creo que nos ayudaría muchísimo a bajar toda esta tensión que estamos viviendo, los que tenemos la presión alta, bajarla, los que tienen la glucosa alta, bajarla, los que no duermen, yo creo que podrían ayudarles a conciliar el sueño. Inclusive también nos podría ayudar a no comer tan bien compulsivamente, que también es algo de lo que siempre hablamos en este programa de vida saludable con las nutriólogas. Totalmente. Y ahora, por ejemplo, que comentaba Dani el caso de la alopecia que tuvo con el problema de su amiga, y igual me tocó hace poquito estar en una plática con los dermatólogos, que es con los que les digo que trabajo actualmente en este ramo de dermatología, y hay muchísimos casos de gente que está perdiendo el cabello o que tienen problemas de dermatitis. Entonces, pues es natural por el encierro, ¿no? El mismo cuerpo de manera física percibe el encierro como un castigo, ¿no? Entonces empieza a alborotar todo este tipo de hormonas por ahí, el cortisol, se desata todo este tipo de la parte física para el estrés y entonces eso desencadena problemas, ¿no? Entonces, también los mismos dermatólogos comentaban, ¿no? Busquen una alternativa distinta. O sea, está bien que se mediquen, vengan conmigo, les doy los tratamientos para ayudar a parar estos problemas, ¿no? Porque, por cierto, tenemos muy buenos tratamientos en el laboratorio que trabajo actualmente, entonces pues resuelven muy bien este caso de la alopecia, de las dermatitis, de distintos problemas que se han hoy en día pues exacerbado, ¿no? Por la misma situación. Entonces ellos mismos recomendaban esto, busquen una alternativa, meditación, yoga, llámenle como quieran, pero hagan algo adicional por ustedes, porque realmente su cuerpo se los va a agradecer, ¿no? Con esto y vamos a evitar mucho de estos padecimientos. Sí, claro, y de hecho hay quienes, por ejemplo, siento que lo llevamos un poquito más por el lado del ejercicio, hay quienes lo llevan más, no sé, por diferentes partes, hasta del estudio, ¿no? O sea, cada quien lo va sacando de diferentes maneras para que igual, como tú dices, el cuerpo no sienta que esto es un castigo. Al contrario, si lo estamos haciendo es porque queremos a nuestro cuerpo, pero pues hay que enseñárselo, ¿no? O sea, hay que decirle, también hay que tener comunicación con nosotros, es lo más importante ahorita. Y por ejemplo, Totalmente. yo en mis clases de artes marciales mixtas, que pues bueno, nada que ver, ¿verdad? Y es puro golpe y demás, siempre, siempre, siempre al final, nuestro sensei termina con nosotros, pues prácticamente no meditando, pero sí haciéndonos conscientes. O sea, 10 minutos de la clase, sea que empezamos antes o después o lo que sea, pero 10 minutos es cómo te sentiste, qué pasó en tu semana, cómo te sientes ahorita, qué pasó el fin de semana. Hablamos mucho de libros, por ejemplo, los 4 acuerdos, y entonces, ¿qué estás haciendo por el otro? ¿Cómo te percibes? O sea, realmente esa parte que las diferentes escuelas lo pueden llevar, ¿no? O sea, pero realmente creo que es algo bien importante y pues gracias por donarnos tu invitado, Adri, de Sana Sana a Vida Saludable, porque pues sí, o sea, realmente la vida saludable se tiene que llevar, pero también como de una parte espontánea, o sea, cómo comer bien, pues dejando de comer mal, ¿no? O sea, simplemente tan fácil y sencillo como eso. Cómo estar más conectados, pues empezando
a meditar. O sea, es tan sencillo como eso, tener la determinación y empezar a hacerlo. Y de verdad que sí, la mente es muy poderosa. Totalmente. Y te digo, este método es sencillo, cualquiera podemos aprenderlo. Todos tenemos espíritu, todos tenemos esta energía que fluye en nuestro cuerpo. Se conocía desde cualquier cultura, desde cualquier época, y reside en este hueso, en el hueso sacro. Imagínense lo importante que era para las culturas, que sacro viene de sagrado, el mismo nombre del hueso. Entonces, era algo ya muy conocido en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las épocas. Entonces, de manera espontánea y natural, este método nos enseña a manejarlo, a descubrirlo espontáneamente, naturalmente, y conectarnos con esta parte espiritual que pues no vemos ni en la escuela, que no vemos en muchas religiones. Entonces nadie nos enseña realmente a conocer este espíritu que habita en nosotros y es parte de nosotros. Imagínense la importancia y pues la verdad es algo que me gusta mucho de Sahaya Yoga, ¿no? Que de manera espontánea y natural nos lleva a esta conexión. Pues en los comentarios ya dejamos tu página en Facebook, en Pues, Instagram también creo que te pueden encontrar, ¿verdad? Sí, también como Ok. Sahaya Yoga, sí. Perfecto, sí, pues ahí te vamos a tomar la palabra, seguramente más de uno aquí, porque sí es súper, súper interesante todo esto que comentas, y la verdad es que muchas personas lo pueden hacer solas, que bueno, hay otras que necesitamos la guía, y sobre todo también la compañía ahorita, ¿no? Entonces tener compañeros, saber cómo nos está yendo y todo, hasta llega a ser en algún punto motivante, y una forma de comunicarnos con el exterior también y ver nuestras realidades, ¿no? Muchas veces vivimos súper inmersos en lo que estamos viviendo y no vemos que el otro también necesita apoyo, el otro la está pasando mejor y quisiéramos estar como él, el otro peor y quisiéramos acompañarlo, pero esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Entonces, ahí te tenemos como Sahaya Yoga Centro Histórico en Facebook y en Instagram, no recuerdo tu nombre. Kwau Sahaya Yoga. Kwau Está como Sahaya Kwau Yoga. Sahaya Yoga. Sí, pero de todos modos aquí igual en los comentarios les pongo todas las redes sociales para que nos sigan. Y les digo, estamos actualmente vía Facebook Live en este grupo de Facebook como Sahaya Yoga Centro Histórico Ciudad de México a las 10 de la mañana todos los sábados en el grupo. Bueno, hasta que se reactiven las actividades del Centro Cultural, pues ya les estaremos ahí avisando también cuando regresaremos. Obviamente va a tener que ser distinto, ¿no? A veces habíamos 20, 30 participantes en el salón porque es bastante grande con tapetes de yoga y todo y cabían muy bien, pero pues ahorita va a tener que ser todo distinto. A lo mejor armamos 2 grupos, no sé, pero sí nos va a cambiar la nueva realidad, ¿no? Sí, a todos nos va a cambiar en más de un aspecto. Veíamos películas, háganlo, simplemente vean videos pues de celebraciones de cumpleaños. Yo creo que ya ahorita ya ni siquiera alguien le va a soplar a las velitas, o sea, sí le van a soplar y después todos vamos a decir, ya no, gracias, yo no quiero pastelito, ¿no? O sea, van a cambiar muchas cosas ahorita, pero pues es algo que también hay que agradecer los cambios y poder vivir este tiempo y decir, pues a nosotros nos tocó, nosotros sobrevivimos y aprendimos, ¿no? Exacto, Y ojalá y el sí. mayor aprendimiento, el mayor aprendizaje sea el espiritual. Creo que es Totalmente. Lo que más nos puede sanar. Sí, mira, siempre hay que ver la parte positiva, ¿no? De la situación. A lo mejor sí fue pandemia, estuvimos encerrados y todo, pero mucha gente logró conectarse con la meditación, conocer a lo mejor una disciplina, un deporte o algo que nunca había practicado o algo. No sé, siempre hay que ver esa parte positiva porque todo nos ayuda al crecimiento, tanto personal como espiritual. Entonces, realmente hay muchas cosas positivas en esta pandemia que podemos realizar, ¿no? A lo mejor no teníamos el tiempo para leer y entonces nos lo dio esta pandemia, ¿no? Y muchas cosas que a veces no valoramos y que son los métodos tal cual como se practican para la limpieza de estos chakras, ¿no? Cosas tan sencillas que les puedo decir, de repente contemplar el cielo, tocar la tierra, hacernos un baño de pies con sal de mar, o sea, ese tipo de cosas son lo que nos lleva a trabajar esta energía estancada. Entonces es realmente bien sencillo, pero muchas veces las damos por alto, estas cosas tan sencillas y son tan importantes para el cuerpo físico y para el espíritu, que ahí las desarrollamos en el taller y aprendemos somos una guía realmente para la gente. Uno de los preceptos del Sahaya Yoga es que tú eres tu propio maestro. Entonces, únicamente nosotros somos la guía que les decimos a la gente cómo practicar, pero realmente el que va a aprender es uno mismo de su espíritu. Pues muchísimas Qué bonito gracias. precepto, eso se escucha muy bien.
Muchas gracias, Cuauhtémoc. Te queremos agradecer que hayas estado en este programa de Vida Saludable con Dani y Ari, que Ari la mandamos a saludar donde quiera que esté. Y sí, aquí nos está viendo. Y pues, de verdad, sí, te agradecemos mucho este tema porque nos va a hacer mucho bien a todos. Al contrario, Dani, doctor Adri, muchas gracias a ustedes por la invitación, por poder platicar un poquito más de este método, llevarlo a más gente, a los mismos universitarios que ahora tanta falta hace también, están acostumbrados a unas clases presenciales, de repente cambia todo el método a estar en una pantalla, entonces ayuda muchísimo y en todos los aspectos, tanto estudiantes, personas que trabajan, personas que tienen familia, todo tipo de personas pueden participar en este taller. Entonces esto nos ayuda a difundir un poquito más el método y que la gente se anime a practicarlo, ¿no? Sobre todo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Cuauhtémoc, y pues bueno, ahí queda la invitación abierta entonces para que te busquen y se integren a las clases de los sábados, va a estar muy padre y prometo yo también visitarlo porque me gustó esa parte de los estudios, lo quiero checar. Sí, ahí Dani, te voy a compartir más información, muchas gracias y ojalá te animes también a participar en alguna de las meditaciones próximamente. Y doctor Adri, también la invitación abierta para participar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gran placer estar platicando esta mañana con ustedes. Muchas gracias. Pues que tengan muy bonita semana, ambos, y todos los que nos están escuchando. Igualmente. Y felices, pero con sana distancia, por favor. Sus fiestas patrias mañana. Sí, a disfrutar también de la gente que descansa. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye.